Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito, donde siempre encontrarán las últimas noticias, los secretos más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las telenovelas que nos roban el corazón. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, lamentablemente, también una de las más comentadas por su ruptura, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, todavía duele, pero vamos a explorar a fondo qué pudo haber pasado entre ellos y cómo esta situación pudo haber afectado, o incluso haber sido influenciada, por el intenso mundo de las series turcas donde se conocieron y enamoraron. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero invitarlos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán contenido fresco, análisis detallados, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan nada. Así que activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a descubrir la verdad detrás de la ruptura de Hande y Kerem. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno que trascendió la pantalla. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkapm era innegable, y pronto esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a fans de todo el mundo. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aquí es donde las series turcas, el trabajo, la fama y la presión mediática pudieron haber jugado un papel importante. Sen Kalkapm, una comedia romántica que conquistó audiencias internacionales, catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones de ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Su relación comienza como un acuerdo. Eda fingirá ser la prometida de Serkan para recuperar a su exnovia, y a cambio, Serkan le pagará su beca universitaria. Como se imaginarán, entre fingimientos y malentendidos, el amor florece. La premisa, aunque trillada en algunos aspectos, conectó con el público global gracias a la frescura de sus protagonistas y a la estética cuidada de la producción. ¿Por qué mencionamos específicamente esta serie? Porque fue el escenario donde todo comenzó. La intensidad del rodaje, las largas jornadas laborales, la convivencia diaria, todo esto pudo haber creado un vínculo muy fuerte entre Hande y Kerem, pero también pudo haber generado tensiones y presiones que, a la larga, contribuyeron al desgaste de la relación. Imaginen pasar días enteros interpretando a una pareja enamorada, con la presión de mantener esa imagen tanto dentro como fuera del set. Es una carga emocional muy grande. No solo se trataba de memorizar líneas y seguir indicaciones del director, se trataba de convencer al mundo de que ese amor era real, incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. Además, la fama repentina que ambos experimentaron tras el éxito de Sen Kalkapm los puso en el ojo del huracán. Los fans los adoraban, los medios los seguían a todas partes, y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre su relación. Esta constante vigilancia y escrutinio público pudo haber sido abrumador y haber añadido una capa extra de estrés a su romance. No había privacidad, cada salida, cada gesto, era analizado y comentado. Los rumores y las especulaciones se multiplicaban, alimentados por la sed insaciable del público por conocer cada detalle de su vida personal. Otro factor a considerar es la diferencia de personalidades. Aunque ambos son talentosos y carismáticos, se dice que Hande es más extrovertida y espontánea, mientras que Kerem es más reservado y metódico. Estas diferencias, que al principio pudieron ser complementarias, con el tiempo pudieron haber generado conflictos y malentendidos. Es importante recordar que ninguna relación es perfecta, y que incluso las parejas más enamoradas pueden enfrentar desafíos. La dinámica entre una persona extrovertida y otra introvertida requiere de una comunicación constante y de una comprensión profunda de las necesidades del otro. Si esta dinámica se ve afectada por la presión externa y la falta de tiempo, las diferencias pueden convertirse en fuentes de fricción. Ahora bien, hablemos de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con la ruptura de Hande y Kerem, sí ejemplifica las presiones y expectativas que enfrentan los actores en este competitivo mundo, Muhteşem YZYL. Esta serie histórica, ambientada en el Imperio Otomano, fue un éxito rotundo a nivel mundial, pero también generó controversia por su representación de figuras históricas. Más allá de la controversia, la serie demostró el poder de la narrativa turca para cautivar a audiencias globales. Muhteşem YZYL cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera.
La serie destacó por su fastuosa producción, sus impresionantes escenarios y su elenco de estrellas, entre las que se encontraban Alit Ergenc y Mary Mutherly. La recreación del Palacio Topkapi y los elaborados vestuarios contribuyeron al éxito visual de la serie, transportando al espectador a un mundo de intrigas y poder. Mary Mutherly, quien interpretó a Hurrem Sultan, experimentó una enorme presión durante el rodaje de la serie. Las largas jornadas laborales, el constante escrutinio público y la exigencia de interpretar a un personaje tan complejo la llevaron a sufrir agotamiento y problemas de salud mental. Finalmente, Mutherly abandonó la serie antes de que terminara, alegando que necesitaba tiempo para recuperarse. Su salida generó un gran revuelo y puso de manifiesto las duras condiciones de trabajo en la industria del entretenimiento turco. Este caso nos muestra lo difícil que puede ser para los actores lidiar con la fama, la presión y las exigencias del trabajo. En el caso de Hande Kerem, aunque su situación no fue tan extrema como la de Mary Mutherly, es posible que la intensidad del rodaje de Senkal Kapm y la constante atención mediática hayan contribuido al desgaste de su relación. La exposición constante y la falta de privacidad pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de los actores, dificultando la construcción y el mantenimiento de relaciones saludables. Otra serie que vale la pena mencionar, por su exploración de las relaciones amorosas complejas y los desafíos que enfrentan las parejas, es Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y pronto comienzan una relación extramatrimonial. La serie exploró las complejidades de la pasión, el deseo y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática que explora temas como la pasión, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países, y generó mucha controversia por su trama arriesgada y sus escenas subidas de tono. El éxito de la serie demostró el interés del público por historias que exploran los lados oscuros de las relaciones humanas. Lo interesante de Aşk Memnu es que nos muestra que las relaciones amorosas no siempre son fáciles ni perfectas. Las parejas enfrentan desafíos, tentaciones y obstáculos que pueden poner a prueba su amor. En el caso de Hande y Kerem, es posible que hayan enfrentado desafíos similares, aunque no necesariamente relacionados con la infidelidad. La presión de mantener una imagen pública, las diferencias de personalidad y las exigencias del trabajo pudieron haber contribuido a la ruptura. La serie nos recuerda que el amor es un trabajo constante y que requiere de compromiso, comunicación y sacrificio. Volviendo a la relación Hande Kerem, es importante recordar que son seres humanos, no personajes de una telenovela. Tienen sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias luchas. Y como cualquier pareja tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a tomar decisiones que sean lo mejor para ellos. Es fundamental respetar su privacidad y evitar especulaciones infundadas. Es fácil juzgar desde afuera y especular sobre lo que pudo haber pasado entre ellos. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Y independientemente de las razones de su ruptura, lo importante es que ambos estén bien y puedan seguir adelante con sus vidas. El bienestar emocional y mental debe ser la prioridad, tanto para ellos como para cualquier persona que atraviese una ruptura. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turco es muy competitiva y exigente. Los actores están constantemente bajo presión para mantener su imagen, conseguir nuevos proyectos y complacer a sus fans. Esta presión puede afectar sus vidas personales y sus relaciones amorosas. La necesidad de reinventarse constantemente y de mantenerse relevante puede generar un estrés considerable. Para ilustrar este punto podemos mencionar la serie Medcezir. Esta serie, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo de Estambul. Yaman se enamora de Mira Beylice, una joven hermosa y popular que vive en el mismo barrio. La serie exploró temas como la desigualdad social, la amistad y el amor juvenil. Medcezir fue un éxito entre el público joven y catapultó a la fama a sus protagonistas, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Ambos actores se convirtieron en ídolos juveniles y fueron objeto de constante atención mediática. Sin embargo, la fama también trajo consigo presión y exigencias, y ambos actores tuvieron que lidiar con el escrutinio público y las expectativas de sus fans.
La serie demostró el impacto que la fama puede tener en la vida de los jóvenes actores. En el caso de Hande y Kerem, es posible que hayan experimentado una presión similar. La fama repentina que obtuvieron gracias a Senkalkam los puso en el centro de atención, y tuvieron que aprender a lidiar con el escrutinio público y las expectativas de sus fans. Esta presión pudo haber sido un factor importante en su ruptura. La gestión de la fama y la protección de la privacidad son desafíos constantes para las celebridades. Y para terminar, quiero mencionar una serie que, si bien es diferente a las anteriores, también nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 70, cuenta la historia de Zule y Yilmaz, una pareja de enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen. Se refugian en Kukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde intentan construir una nueva vida. La serie exploró temas como el amor, la venganza, la ambición y la lucha de clases en un contexto histórico y cultural específico. Bir Zamanlar Kukurova es una serie dramática y emotiva que explora temas como el amor, la venganza, la ambición y la lucha de clases. La serie ha sido un éxito en Turquía y en otros países, y ha cautivado al público con su historia apasionante y sus personajes complejos. La ambientación y la trama intrincada contribuyeron al éxito de la serie. Lo interesante de Bir Zamanlar Kukurova es que nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Las circunstancias de la vida, las decisiones que tomamos y las personas que nos rodean pueden influir en nuestras relaciones y poner a prueba nuestro amor. En el caso de Hande y Kerem, es posible que hayan enfrentado obstáculos similares que pusieron a prueba su amor y finalmente los llevaron a separarse. La serie nos recuerda que el amor no es inmune a las presiones externas y que, a veces, las circunstancias pueden superar incluso los sentimientos más fuertes. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo que involucra muchos factores. La fama, la presión, las diferencias de personalidad y las exigencias del trabajo pudieron haber contribuido al desgaste de su relación. Si bien Senkalkam fue el escenario de su amor, también pudo haber sido el catalizador de su separación. Y como hemos visto con otras series turcas, las relaciones en el mundo del espectáculo están llenas de desafíos y presiones. Es importante recordar que son seres humanos y que merecen respeto y privacidad. Gracias por acompañarme en este análisis profundo sobre la ruptura de Hande y Kerem y su posible relación con el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema. Recuerden que lo importante es respetar las decisiones de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que las series turcas influyeron en su relación? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.